las cosas más comunes, las más útiles. En realidad, la patología de la muñeca es muy extensa, pero vamos a tratar de platicar de lo más importante. Tenemos que recordar que para estudiar el complejo de la muñeca tenemos que usar transductores de alta resolución. Nosotros empezamos con 7.5 megahercios y ahora generalmente lo estamos haciendo con 12 megahercios. A veces tenemos necesidad de subir más, hacemos 14 megahercios, 17 megahercios y así sucesivamente. Pero les digo a ustedes que si contamos con 12 megahercios tenemos un buen armamentario y no digamos si contamos con mayor resolución todavía. Entonces vamos a usar estos transductores y vamos con ellos a emitir un haz de ultrasonido perpendicular a la estructura de interés que estamos evaluando, como este tendón, por ejemplo. Y lo tenemos que hacer de esa manera perpendicular para evitar la anisotropía. La anisotropía son artefactos hipoecoicos en general que aparecen cuando el haz de incidencia de ultrasonido no es perpendicular a la estructura que nos interesa. Aquí se ve nítido porque está cabal perpendicular, pero en estas estructuras tortuosas no. Entonces, vamos a recordar que el tendón va a tener un patrón fibrilar, así líneas hiperecoicas numerosas y paralelas, como lo vemos perfectamente aquí en esta imagen. Y en el eje corto lo vamos a ver redondeado u ovoide como puntos individuales copiosos, ¿verdad? Entonces, dentro de la conferencia vamos a platicar del nervio, por lo tanto, vamos a observar algunas imágenes para que sirvan de modelo inicial, como este nervio que tenemos aquí en su eje largo, compuesto por bandas hipoecoicas esencialmente, que son grupos de fibras nerviosas o axones, y estos van a estar a su vez rodeados por el perineuro, que son delgadas bandas hiperecoicas que separan a los fascículos, y todo este conjunto de elementos va a estar rodeado por el epineuro, que es una membrana más gruesa, y esto va a formar el nervio periférico. En el eje corto nosotros vamos a tener un patrón reticular, como este que vemos acá. Entonces, tal vez son 14 megahercios, y le dicen también panal de abeja. Espero que me corran mis videos, porque no están corriendo. Este está bonito. En eje corto podemos nosotros diferenciar perfectamente el nervio, ¿verdad? El nervio con su patrón fascicular en el eje corto y abajo los tendones con su patrón puntiforme, numeroso, ¿verdad? Se ve muy nítido. Entonces, pasando ahora a los huesos del carpo, vamos a recordar que tenemos 3 articulaciones en el carpo. La articulación radiocarpiana, la mediocarpiana y la carpometacarpiana. Y los huesos del carpo los vamos a contar por filas. La fila proximal es la primera fila, y tenemos en ella al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. Y la segunda fila, que es la fila distal, vamos a contarla de afuera hacia adentro como el trapecio, el trapezoides, el hueso grande que está en la línea media y el hueso ganchoso. Entonces ahora vamos a empezar ya a estudiar los tendones. Vamos a principiar con el dorso de la mano, en donde tenemos a los tendones extensores, y para facilitarnos su estudio lo vamos a estudiar por compartimentos. Y vamos a empezar desde el radial al lado cubital. En el radial vamos a tener el compartimento 1 y nos vamos directamente por sobre todos los compartimentos hasta llegar al número 6, que está
en esta superficie cóncava del cúbito. Entonces, empezamos con el compartimento 1 o C1. Compartimento 1 vamos a tener nosotros el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Luego pasamos al compartimento 2, en donde tenemos a los carpos radiales corto y largo, y seguidamente una prominencia acá que todo la tenemos, el tubérculo de Lister, ¿verdad? Y este tubérculo de Lister nos va a ser útil para delimitar el tercero del segundo compartimento. El tercer compartimento tiene al extensor largo del pulgar, y luego pasamos a los extensores digitales índice que están todavía en la superficie dorsal del radio y componen el cuarto compartimento. Luego, entre el radio y el cúbito, nosotros tenemos al extensor dígito mínimo. Se ve perfectamente bien, y no digamos en el compartimento 6 al extensor carpo cubital. Aquí tenemos unos pequeños videos que en movimiento. Aquí vemos tubérculo de Lister, el tercer compartimento, o extensor largo del pulgar, el cuarto compartimento, quinto compartimento. Esta es la superficie del cúbito y este es el dorso del radio. Aquí vamos a ver rápidamente el compartimento 1, el 2, el 3 y el 4. Es muy sencillo. Aquí tenemos el 1, el largo del pulgar, extensor, los carpos radiales, el compartimento 3, compartimento 4. Vamos otra vez. Aquí están los carpos radiales. Ok, lo vamos a ir viendo más despacio. En esta imagen vemos nosotros la superficie ósea, cómo se ve con ultrasonido, ¿verdad? Aquí tenemos el tubérculo de Lister y otra vez los compartimentos. Entonces, tenemos que el dorso va a estar principalmente compuesto por el radio en su mayor extensión y luego el cúbito. Entonces, tenemos compartimento 1, el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar. Compartimento 2, los carpos radiales, el tubérculo de Lister. Compartimento 3, el extensor largo del pulgar. Compartimento 4, pues los digitales e índice. El compartimento 5, el extensor dígito mínimo, y en el compartimento 6, que ya está en el lado cubital por fuera, el carpo cubital. Dentro de la patología más frecuente del compartimento 1, vamos a tener nosotros la tendinopatía de Kerbein o tenosinovitis de Kerbein. Y esto se produce porque hay un engrosamiento severo de... estoy viendo que no quieren correr mucho los videos. Tenemos que hay una estenosis de la vaina o retináculo con un engrosamiento hipoecoico severo, por lo menos así se presenta en este caso, muy característico. Observen ustedes la dificultad que tiene este compartimento en deslizarse los tendones debido a esta estrechez que está produciendo el retináculo extensor. A veces lo vemos así simplemente. Nosotros decimos aquí, pues lo que va a haber es una enfermedad de Kerbein, pero no siempre es así. Puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen frisada en el eje corto. Este es el patrón más común. Los dos tendones recorren el mismo retináculo, un retináculo bien grueso, 3.1 milímetros de grosor. Y aquí algunos de larga data que ya empiezan a sufrir incluso cambios degenerativos, como estas degeneraciones quísticas, vascularizaciones, degeneración quística acá con una pequeña calcificación. Y aquí en este eje corto vemos que hay tendinopatía acá y también degeneración quística en este punto. Estos tendones pueden estar así inflamados como este, ¿verdad? Miren esa reacción inflamatoria con el Power Doppler. Nosotros generalmente para ultrasonido musculoesquelético usamos el Doppler Poder
o Power Doppler. Aquí lo tenemos en eje corto para una demostración de que aquí se ve entero, pero más atrás hay un tabique separándolo, ¿verdad? Hay variantes como este abductor largo del pulgar, que se puede presentar así multiseptado, como que si fuera, es multilaminar realmente y puede confundirse con desgarros longitudinales, así es que cuidado con esto, ¿verdad? Hay que tenerlo presente, le dicen el signo de la raíz del loto. Aquí tenemos que está afectando predominantemente al abductor largo del pulgar y tiene además líquido rodeándolo. Y en este otro caso, pues tenemos esta misma situación, pero siempre ponemos nuestro Power Doppler y vemos que hay una vascularización, ¿verdad? Hay una reacción inflamatoria franca. Si lo vemos así, no nos vamos a quedar tranquilos porque estamos viendo de que el interior de estos septos hay presencia de líquido espeso que corresponde a material purulento en una paciente que tenía una patología séptica. Dentro de las variaciones vamos a tener este tipo de Kervain incompleto, en el cual hay un marcado engrosamiento de la vaina del extensor corto, como estos dos ejemplos. Aquí evidentemente hay una tendinopatía severa. Aquí también hay un ligero grado de tendinopatía, pero miren, el engrosamiento del retináculo es parcial, ¿verdad? Aquí está completo, pero tenemos ya aquí un pequeño tabique central o septación parcial que no se presenta con frecuencia. Aquí tenemos uno completo con vascularización del retináculo asociada y acá pues uno mucho más grueso, a una septación central mucho más gruesa y diferencias del grosor del retináculo. Este es el caso que les mencioné como la imagen clínica de la paciente que tenía una protrusión, una protuberancia en el lado radial de la muñeca y pues podemos encontrar esto. Esta es una sinovitis extensa que estaba produciendo una sintomatología franca, pero no tenía engrosamiento del retináculo. Ahora vamos a pasar a platicar del compartimento 2. ¿Qué tenemos en el compartimento 2? 14 MHz, 17 MHz. Pues tenemos a los extensores carporradiales largo y corto. El corto va a ir a la par del tubérculo de Lister, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el tubérculo de Lister, el compartimento 2, el compartimento 3 separados por el tubérculo de Lister y en el compartimento 2 el carpo radial corto que se va a insertar en la base del tercer metacarpiano, el carpo radial largo en la base del segundo metacarpiano y el extensor largo del pulgar se va hasta acá y se va a insertar en la base de la falange distal. Esto puede llegar a producir, la patología más frecuente que hemos visto nosotros ha sido la intersección. Normalmente pues tienen que haber intersecciones, ¿verdad? Por ejemplo, a unos 4 a 8 centímetros por arriba del tubérculo de Lister, o sea, aproximadamente vamos a tener este vientre muscular que produce a los tendones abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar del primer compartimento, pasando por encima de los carpos radiales. Eso es normal. Y también tenemos nosotros la intersección distal que va a estar justamente por abajo del tubérculo de Lister, un poco 1 centímetro a lo sumo. El extensor largo del pulgar también va a cruzar sobre estos carpos radiales largo y corto y puede llegar a producir patología. Aquí tenemos una imagen muy parecida, solo que
vemos que los carpos radiales están hipoecoicos, engrosados y tienen líquido a su alrededor, igual que el extensor largo del pulgar. O sea, hay una tenosinovitis dolorosa. Y aquí tenemos una intersección distal normal. Aquí tenemos los carpos radiales y aquí vemos el extensor largo del pulgar pasando por encima de ellos. Este es otro caso igual, el tubérculo de Lister, el compartimento 3, los extensores carpos radiales y cómo va a pasar este largo del pulgar sobre los carpos radiales. Aquí ya tenemos fenómenos patológicos que se considera que es por sobreutilización, particularmente durante las flexoextensiones repetidas de la muñeca. Aquí tenemos un síndrome de intersección proximal. El tendón conjunto del primer compartimento se observa engrosado hipoecoico. Aquí hay líquido y es doloroso también a la compresión gentil con el transductor, y también hay tendinopatía de los carpos radiales. Ahora vamos a ver, este es muy franco, es un síndrome de intersección distal, o sea, por abajo del tubérculo de Lister. Observen ustedes aquí al tendón largo del pulgar pasando por sobre los carpos radiales largo y corto con una sinovitis severa y bien franca y líquido en medio de los dos carpos radiales largo y corto. Aquí pues ponemos nuestro power Doppler como siempre y vamos a encontrar que hay una neovascularización marcada. En el compartimento 2 vamos a encontrar otras cosas como esta sinovitis que era séptica, ¿va? Miren eso como se ve de raro, ¿va? Como que si tuvieran numerosas burbujas, pero en realidad era séptico. Y aquí pues en una paciente con artritis reumatoidea también hay distensión de la vaina sinovial. Y muy rara vez hemos encontrado que solo uno de los dos extensores va a estar con patología, como este extensor corto del carpo radial. Vemos que tiene una tenosinovitis severa, ¿verdad? Aquí los cambios de tenosinovitis que se ven apenas por diferencias de intensidad fibrilar. Y pasamos ahora al compartimento 4. En el compartimento 4 vemos esta imagen tan bonita, ¿verdad? Vemos el tubérculo de Lister, vemos el tercer compartimento y vemos a los extensores del cuarto compartimento. Todo esto sobre la superficie dorsal del radio. Entonces tenemos el compartimento 4, una gradita aquí, el compartimento 3 y el tubérculo de Lister, ¿verdad? Aquí tenemos el radio. Y bajamos un poquito más y nos acercamos a la primera fila de carpianos y vamos a ver este ligamento. Pero antes vamos a mencionar que en esta región el retináculo extensor del cuarto compartimento alcanza su máximo grosor. Esto no es patológico, ¿ah? Es una variante normal. No es variante, es anatomía normal, ¿verdad? Y dentro de todos los retináculos de los 6 compartimentos, este es el más grueso. Entonces, este es el ligamento radiocarpiano dorsal, se ve nítido con 17 MHz y aquí estamos usando 14 MHz, también se ve perfectamente, pero no con la nitidez de 17, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una sinovitis inflamatoria con una distensión marcada de la vaina sinovial y vascularización. Entonces, tenemos que saber por clínica, por antecedentes, etcétera, qué es lo que está pasando acá. Aquí tenemos otro caso de tenosinovitis en el compartimento 4 y otro más, ¿verdad? Ahora, también hay rupturas tendinosas, sobre todo cuando no son traumáticas, se van a ver en pacientes con artritis reumatoidea. Esta es una joven de 36 años. Aquí estamos investigándolo con nuestro transductor de alta resolución. Lo vemos en eje largo, en eje corto,
y pasamos al eje corto. Aquí estamos viendo el cuarto compartimento. Aquí vamos a ver el tubérculo de Lister, el segundo compartimento, y aquí está la ruptura grosera de la mayoría de tendones extensores, ¿verdad? Y aquí también en esta otra imagen hay rupturas francas y no digamos en esta otra, ¿verdad? Que está también con muchos ecos finos copiosos, ¿verdad? Cuidado, hay que ver si no hay un proceso séptico en esa situación. Y una cosa que encontramos con alguna frecuencia es la lujación o sublujación del extensor carpocubital, sobre todo en deportistas. Este es un gran deportista de nivel internacional. Entonces nosotros hacemos maniobras dinámicas de supinación, pronación, flexión, extensión. Muchas veces le decimos al paciente que mueva su mano al punto donde él siente el problema, y él lo está haciendo así, este gran jugador. Y aquí estamos viendo en esta pantalla de atrás, cómo se desplaza el extensor carpocubital, que es este mismo, ¿va? Se desplaza y salta hacia el lado dorsal, ¿verdad? Entonces, estas son imágenes normales. Aquí tenemos otro caso. A veces se ve simplemente como este caso y entonces deducimos que hay una lujación del extensor carpocubital. Exactamente aquí lo estamos viendo. Miren ustedes cómo como que se resbalara, ¿verdad? Pero es una lujación. Es muy importante. Y seguimos con el extensor carpocubital, pasando ya a ver el cartílago fibrotriangular. Vamos a recordar que este cartílago es el principal estabilizador radiocubital distal y cúbito carpiano. Entonces aquí lo estamos viendo en el eje largo. Tenemos el cúbito en su eje largo, el tendón bien anormal, tiene una tendinopatía severa con vascularización incluso. Pacientes, estos 4 con artritis reumatoidea. Entonces, si nosotros, si esto persiste, esta neovascularización puede llegar incluso a producir destrucción hasta completa, incluso del cartílago fibrotriangular, ¿verdad? Aquí tenemos algunos casos. Este es prácticamente normal, igual que este. Aquí tenemos nítido el tendón extensor carpocubital. Y aquí ya tenemos que el tendón se ve muy bien, pero aquí tenemos una fisura, ¿va? Que es muy característica de rasgadura transversal del cartílago fibrotriangular. Y en este caso, un jovencito de apenas 12 años, karateca, que se dedicaba con mucha persistencia al arte marcial, se fracturó por completo su cartílago fibrotriangular, desafortunadamente. Ustedes pueden ver aquí esta zona anecoica prácticamente por una rasgadura severa. Y la enfermedad por depósito de cristales de dipirofosfato de calcio dihidratado puede producir depósitos de estos cristales en cualquier área donde haya cartílago. En este caso, pues en esta paciente de 71 años la encontramos muy característicamente en el cartílago fibrotriangular, y en este joven como de 30 y algo de años igualmente. Aquí se ve mucho mejor o más manifiesto. Una radiografía simple nos demuestra esto, pero si no contamos nosotros con radiografías, pues tenemos que saberlo, ¿verdad? Y aquí tenemos otro caso. Este es el tendón extensor carpocubital y este es el área del cartílago fibrotriangular. Aquí tenemos una ecodensidad con sombra acústica posterior, ¿verdad? De 4.9 milímetros. ¿Y qué sucede? Hay que interrogar al paciente también, ¿va? Muchas veces nos llega a nosotros solamente para decir ultrasonido de muñeca, ¿va? Pero nosotros, como somos clínicos, preguntamos, y esta paciente lo que tenía era una fractura antigua. Por lo tanto, el fragmento de la estiloides se avulsionó, se fracturó,
y se interesó en el cartílago fibrotriangular, como este caso, es muy característico. Material tofacio en el compartimento 6 del extensor carpocubital. Este es otro depósito de cristales diferente, ¿va? Este es material tofacio afectando al compartimento 6 del extensor carpocubital. Aquí lo tenemos en el eje largo. En una imagen frisada vemos aquí nuestro cartílago fibrotriangular con una fisura en su interior y acá vemos toda esta extensión de material tofacio y este otro que tiene mucho más todavía, ¿verdad? Aquí tenemos la depresión de nuestro carpo cubital y acá todo esto es un depósito de material tofacio. Bueno, vamos a estudiar el carpo dorsal. Tenemos que conocer, por supuesto, los perfiles brillantes que estamos viendo aquí que corresponden a la corteza de los huesos del carpo. En la línea media tenemos el radio, el semilunar y el hueso grande, ¿verdad? Radio, semilunar, hueso grande, y dentro de estos huesos vamos a tener articulación en la radiocarpiana, la carpiana media y la carpometacarpiana, acá. Y pues aquí ya lo estamos viendo, ¿va? El hueso grande, el semilunar y el radio. Esta paciente tiene una artritis reumatoidea con un panus bastante activo. Aquí nosotros preferimos, como les digo, usar el Power Doppler porque este nos permite detectar incluso vasos pequeños, difíciles de observar con el Doppler convencional. Aquí pues es porque es muy marcada la vascularización que tiene esta paciente. Y casos como gota aguda en la muñeca tenemos varios, muy parecidos al anterior y pueden confundirse si uno no está alerta con la cuestión clínica, ¿va? Que tanto nos interesa. Aquí tenemos nosotros una pseudogota condrocalcinosis, ya hablamos de ella, del depósito de pirofosfato de calcio, lo tenemos en el dorso de la muñeca y miren el tamaño que puede llegar a alcanzar cada concreción de cristales como este, ¿verdad? Y pasando a otro tema, los gangliones. El ganglión quístico es el tumor más frecuente de la mano, tiene paredes delgadas, no va a tener revestimiento sinovial, el contenido generalmente va a ser mucinoso, hipoecoico, va a estar en contacto con una articulación o con una vaina tendinosa sinovial y va a ocurrir sobre todo en la muñeca y en la mano. Las localizaciones más comunes en la muñeca y en la mano son el dorso de la muñeca, como en estos tres casos, el ligamento escafolunar y la región radiocarpiana. Esta paciente es esta misma. Y es muy importante decirle a nuestro colega referente que la arteria radial está justamente adyacente a la masa, ¿eh? Entonces, en este caso, la arteria radial también está muy cerca y es parte de lo importante en el dorso de la muñeca. Vamos a tener hasta el 60% de gangliones y en la región ventral vamos a tener un 20%. Por ejemplo, aquí estamos en la región ventral y vamos a tener un flexor largo aquí ya son los flexores, ¿va? Entonces tenemos un ganglión quístico, tenemos la protrusión sobre el flexor largo del pulgar, aquí lo tenemos en eje largo, en eje corto. Y aquí tenemos otro que lo tenemos a nivel piso piramidal, doloroso, y tenemos que hacer el examen colocando nuestro transductor de esta manera, ¿va? Entonces lo vamos a ver perfectamente. Y el ligamento escafolunar, ya hablando de los huesos del carpo, tenemos este ligamento muy importante. Es pequeño, pero muy poderoso, bastante fuerte, ¿verdad? Aquí se ve muy nítido, ¿no? Entonces,
aquí ya vemos que está preservado, pero tiene una masa. Acá hacemos algunas maniobras y nos damos cuenta de que es un ganglión quístico, igual que este, que son pequeñitos, pero aquí está magnificado. Este apenas tiene 4.3 por 1.7 milímetros en el eje corto, y aquí hay otro un poco más grande, y este que está aquí es bastante más grande. Pero generalmente son pequeñitos y muy molestos, ¿verdad? Entonces ya vimos nuestro ligamento escafolunar. Ahora vamos a ver acá nuestro ligamento radiocarpiano dorsal, del cual ya hablamos. Entonces, ¿qué falta acá? Falta nuestro ligamento escafolunar. Hay una apertura articular severa, ¿va? Tuvo un traumatismo deportivo, tenista, tuvo una ruptura de su ligamento. En este caso es mucho más severo. Como ustedes pueden ver, la apertura articular es marcadamente severa, y aquí sucede lo contrario. Tenemos una preservación de nuestro ligamento escafolunar, pero acá vemos algo parecido a esto. ¿Qué es esto? Si nos recordamos, es el ligamento radiocarpiano dorsal con una rasgadura francamente severa, ¿va? Y en este otro caso, ¿qué es lo que tenemos? Hay que rastrear, ¿va? Estas son imágenes congeladas, por lo que es un poco más difícil de decir, pero esta es una distensión de la articulación radiocarpiana, y aquí tenemos íntegro el ligamento escafolunar. Y de la articulación radiocubital distal vamos a hablar un poco, porque esto he visto que no se platica mucho y es muy importante. Aquí tenemos el radio, aquí tenemos el cúbito, en las dos imágenes, ¿va? Aquí encontramos que mide 2.2 la distancia, y el grosor del ligamento es de 1.4. En este paciente que sufrió un trauma, tiene en el lado normal 2.2 milímetros, igual que este. Pero acá está abierta la articulación a 4.1 milímetros, ¿verdad? Y en este otro caso tenemos acá al tendón extensor dígito mínimo, y acá no lo vemos. Esta paciente sufrió una lesión traumática. Vemos nítida la cabeza acá del cúbito, mientras acá observamos nosotros que está irregular, ¿verdad? Sufrió una compresión, y no vemos este tendón, no lo vemos aquí, tampoco vemos, por supuesto, el pequeño ligamento este, ¿verdad? Son transductores estos de menos resolución también. Este paciente de 21 años también sufrió un traumatismo de la articulación radiocubital izquierda. Entonces lo comparamos, 2 milímetros, y aquí está francamente abierto. Cuando esto sucede, tenemos también que estudiar el cartílago fibrotriangular, porque muchas veces van asociadas estas lesiones. En el lado derecho, el fibrocartílago triangular prácticamente está normal, ¿verdad? Pero en el lado izquierdo sí hay una fisura franca, ¿verdad? Y aquí tenemos lesiones mucho más severas. El cúbito, el radio, pues estos son postraumáticos, ¿va? Marcadamente severos. Ahora, esta es una sinovitis en una paciente con artritis reumatoidea carpo cubital. Entonces, está bien hipervascularizado, ¿va? Estamos poniendo nuestro Power Doppler, y también vamos a estudiar, a tratar de observar en nuestro examen, que siempre va a ser, va a tener muchas maniobras dinámicas. Vamos a tratar de observar esta patología, que es bastante común, y que es la inestabilidad de la articulación radiocubital, como en este caso. Miren cómo varía, cómo se abre, cómo se cambia hay una inestabilidad, ¿verdad? Y esto se dice que puede ser por una lesión ósea, fractura del radio o del cúbito distal. Se han mencionado luxaciones del codo,
o bien por lesiones de los tejidos blandos como los ligamentos, ¿va? Se ha mencionado también al pronador cuadrado y a la membrana interósea. Esta es una paciente de 56 años, la que les va a presentar, del sexo femenino, con un dolor intenso, exquisito en el dorso de la muñeca, y le encontramos esta masa con alta resolución. Entonces seguimos observándola y le encontramos ya en el eje largo esta masa. Y acá ya ampliamos nuestra imagen y vemos aquí al cuarto compartimento, y aquí vemos esta masita. Esta masita es una tromboflebitis superficial. Acá vemos la arteria nítida, y esta es una tromboflebitis segmentaria de la vena cubital superficial, que es donde nos ponen las agujas para inyectarnos algún material generalmente. Ella dice, cosa muy extraordinaria para mí, que no tenía ningún antecedente de que le hubieran puesto alguna aguja o punción. Esta es una trombosis de la arteria cubital por arriba del canal de Guillain hasta su terminación en el arco palmar. Este va a tener también arteriosclerosis de la arteria radial, pero animó, es un paciente masculino de 85 años. Lo más importante es esto, la arteria cubital acá, que tiene incluso algunas calcificaciones arterioscleróticas en su interior. Aquí tenemos otra trombosis bilateral, es decir, de la arteria radial y de la cubital por una lesión traumática proximal. Esta se dirige hasta el extremo distal de la mano. Era una trombosis extensa de la arteria radial. Acá tenemos la fractura y pasamos ahora a ver la arteria cubital, que también le ponemos nuestra caja Doppler aquí para ver si hay flujo sanguíneo, y no lo hay. Y aquí tampoco. Aquí tenemos nuestra cajita de interrogación y estamos dentro del canal de Guillain. Y aquí en el tercio proximal era el único sitio donde había permeabilidad de la arteria cubital. Entonces pasamos ahora a la región ventral de la mano, en donde dentro de la patología más interesante que tenemos está el túnel del carpo y el síndrome que puede ocurrir en esta región. Acá tenemos una visualización radiográfica para el túnel carpiano, de las que hacíamos antes mucho, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver perfectamente al escafoides, que está en la primera fila, adyacente al radio, luego al trapecio, y acá de este lado, a este redondeadito que tenemos acá, que es el pisiforme, y el ganchoso, que está acá en la segunda fila, y en estos 4 picos se va a insertar el retináculo flexor, ¿verdad? Dentro, hay otras estructuras importantes acá, como el flexor carporradial, que está sobre el escafoides acá. Este es el túnel del carpo, ya sonográficamente hablando, y tenemos al flexor carporradial. Aquí tenemos nuestro nervio mediano, y aquí otro tendón importante, que es el flexor largo del pulgar. Todos los tendones son importantes, por supuesto, pero ya llevamos 2 estructuras importantes. El nervio radial, que está no en la línea media, sino que está más cerca de la pared radial, ¿verdad? Y tenemos 4 tendones flexores superficiales y 4 tendones flexores profundos. Entonces, cuando empezamos nosotros, tenemos el techo, todas las estructuras van a entrar en este pequeño espacio, y cualquier condición que aumente la presión dentro del túnel va a producir un síndrome del túnel del carpo, generalmente. Tenemos nuestro canal de Guillain, nuestro escafoides y nuestro pisiforme, nuestro retináculo flexor, ¿verdad? Entonces aquí, cuando empezamos, nosotros le decíamos al paciente o la paciente que moviera su dedo pulgar. Entonces movía este tendón flexor largo del pulgar, y eso nos permitía
orientarnos para encontrar más rápidamente el tendón mediano, el nervio mediano. El nervio mediano, y esto ya es en la segunda fila, en donde el nervio mediano tiende a aplanarse, ¿verdad? Aquí tenemos el patrón normal del nervio, patrón fascicular. Acá lo tenemos en el eje corto, como en panal de abeja, pero aquí está bien ovoideo porque es el nervio mediano. Ahorita vamos a hablar del síndrome del túnel del carpo. El doctor Gervasio y colaboradores dijeron en el 2020 que el leve síndrome del túnel carpiano era aquel de 10 a 13 aproximadamente milímetros al cuadrado, moderado de 13 a 15 milímetros al cuadrado y severo arriba de 15 milímetros al cuadrado. O sea que aquí sí, aquí tenemos 13 milímetros al cuadrado. Este es un grado moderado de síndrome del túnel carpiano si nos basamos en esta clasificación. En el 2018, Meyer y colaboradores dijeron que arriba de 12 milímetros al cuadrado la sensibilidad era del 99%. Nosotros cuando lo examinamos y lo reportamos decimos primera fila del carpo es escafoide espiciforme y aquí tenemos uno bien anormal con pérdida total del patrón que tenemos acá tan bonito. Miren, aquí ya no existe nada más que una casi sombra hipoecoica por pérdida del patrón fascicular y tiene 19 milímetros al cuadrado. Y este es otro caso en donde estamos ya en el mismo caso, perdón, en la segunda fila, que tiene 20 milímetros al cuadrado de la fila trapecio ganchoso. El grosor del nervio mediano aproximadamente en la entrada va a ser de unos 2 a 3 milímetros, ¿va? Generalmente no más. Cuando nosotros encontramos 3.8 es que esto es anormal. Aquí tenemos un nervio mediano completamente normal. Tiene varios signos. Uno que está engrosado, otro que tiene una depresión acá, está hipoecoico y tiene pérdida de patrón fascicular. Se ven muy bien los tendones flexores acá. Entonces, este es un signo característico, la depresión en donde está más engrosado el retináculo flexor. Y si tenemos esta vascularización con todo esto asociado, nosotros le damos una precisión casi del 100%. Todavía en el 2006, el doctor Ammar Malohi dijo 95% de precisión, pero nosotros hemos encontrado que todos estos casos hipervascularizados y con todo lo que mencionamos va a ser un síndrome del túnel carpiano. Hay una triada de signos adicionales que generalmente nosotros por cuestiones de tiempo muchas veces no usamos, nos damos abasto con todo esto que ya vimos. Esta triada es el arqueamiento del retináculo flexor, el engrosamiento del mismo y el aplanamiento distal del nervio mediano. Entonces aquí vemos nosotros, trazamos una línea imaginaria del hueso ganchoso de su ápice a el ápice del trapecio y pues hacia el flexor, retináculo flexor, no debe haber una distancia mayor de 3 milímetros. Si es mayor de 3 milímetros, lo que consideramos anormal, es un arqueamiento mayor de 3 milímetros, es anormal. Este nervio es completamente normal y tiene un grado de arqueamiento franco. Aquí tiene 21 milímetros al cuadrado y el engrosamiento también del retináculo, que si es mayor de 1.8, es anormal, como en este caso, y el aplanamiento distal del nervio mediano, si es mayor de 3, por la división del diámetro transversal por el diámetro antero-posterior, vamos a asociarlo a estos otros hallazgos y decir que es normal. De todos modos, aquí tiene 23 milímetros al cuadrado. Es marcadamente severo. Un síndrome del túnel carpiano ya común y corriente.
Aquí tenemos en la primera fila de carpianos de la mano derecha 20 milímetros al cuadrado, segunda fila de carpianos 16 milímetros al cuadrado, y miren esto es absolutamente anormal, ¿verdad? 3.8 milímetros al cuadrado. ¿Y qué vamos a encontrar además de esto? Atrofia por denervación de los músculos tenares. Este es el lado derecho, anormal, y este es el lado normal, con sus músculos tenares intactos. Esta pacientita de 40 y algo de años, 45 años para ser más específico, llegó por esta protrusión acá. Entonces nosotros la palpamos y sentimos que lo que tenía era una deficiencia de muscular, y sentíamos que eso era un hueso. Entonces le hicimos un examen general con énfasis en el túnel del carpo, y encontramos que acá en el lado izquierdo hay en la unión radiocarpiana, aquí arribita, aproximadamente a nivel del músculo pronador redondo, pronador cuadrado, encontramos que en el lado derecho, este que se ve marcadamente afectado, con un nervio que ni hablar, ¿verdad? Es obvio que está muy afectado, tenía 52 milímetros al cuadrado, mientras que en el izquierdo, con el cual lo comparamos, sorpresivamente encontramos que también estaba severamente dañado, con 38 milímetros al cuadrado. Vemos la primera fila de carpianos y acá es menor el área. Aquí tiene 19 milímetros al cuadrado, en este lado izquierdo tiene 18 milímetros al cuadrado, pero tiene un retináculo bien obvio mayor de 1.8 de grosor. Aquí ya tenemos la eminencia tenar de las dos manos. En la derecha, que es la más afectada, observen la atrofia, es marcadamente grosera, y aquí hay atrofia también, ¿verdad? Esta configuración del nervio, nosotros no la vemos mucho, que está a nivel del pronador cuadrado, el principal engrosamiento, mientras que aquí se ve bastante, casi normal, ¿verdad? Pero no se ve mucho patrón fascicular, y tiene 3.1 milímetros nada más de grosor, mientras que aquí tiene 5.2 milímetros de grosor en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo tiene 2.4 milímetros de grosor, es menos afectado, pero a nivel del pronador cuadrado tiene 5.9 milímetros de grosor. Aquí tenemos otro caso. Esta es una imagen compuesta del pronador cuadrado. Vamos a medir en las tres regiones. Tenemos que en el pronador cuadrado tenía solo 17 milímetros al cuadrado. En la primera fila tiene 23 milímetros al cuadrado, y en la segunda fila tiene 29 milímetros al cuadrado. Bastante característico. Y de estos videos tenemos cantidades, pues no se les pueden poner todos porque no da tiempo. Este es un síndrome del túnel carpiano producido por una sinovitis extensa. Vemos nuestro nervio completamente anormal, hipoecoico, sin patrón fascicular. Ponemos nuestra cajita de interrogación Doppler color, Power Doppler color en este caso, y vemos que la vascularización es difusa, ¿ah? Entonces, acá sabemos, como dijimos al principio, que cualquier aumento de volumen dentro o de presión dentro del túnel del carpo va a producir síndrome del túnel carpiano. Aquí observamos nuestro nervio, y aquí en la región distal se afina como que si fuera la punta de un lápiz, porque acá hay un tumor enorme que es un mioepitelioma produciendo compresión de la región distal del nervio mediano. En este otro, pues un ganglión quístico muy característico, produciendo un aplanamiento incluso en el eje corto de nuestro nervio mediano. Y acá en esta jovencita, porque era una niña prácticamente, lo que le encontramos fue un nódulo fibrovascular empujando hacia arriba, como jalando una cuerda de guitarra. Durante el movimiento era muy notorio, un nódulo fibrovascular, ¿verdad? Tenía un síndrome del túnel carpiano, la más joven que hemos visto. Otras causas son como
variantes que pueden producir síndrome del túnel carpiano, como este músculo flexor aberrante del dedo. Se está produciendo una tenosynovitis franca, y aquí pues tenemos ese flexor aberrante del dedo índice bien engrosado entrando al túnel del carpo. Y también el nervio mediano bífido se separa en dos lengüetas acá. Va generalmente a producir síndrome del túnel carpiano, porque el área que van a ocupar generalmente es de mucho mayor tamaño. Aquí tenemos un nervio mediano bífido, pero este caso es muy interesante porque en medio de este nervio mediano bífido pasa una arteria mediana persistente. Como podemos observar en este caso, esta es la arteria cubital. Aquí tenemos el nervio cubital y el hueso pisiforme. Este caso es muy interesante, ¿verdad? Y ocasionalmente vemos lesiones secundarias a cirugía, ¿va? Y en este caso la paciente hizo una fibrosis cicatricial bastante severa, y se repitió el fenómeno del síndrome del túnel carpiano. Esta es una masa en el dorso de la muñeca que correspondió a un carcinoma de células atípicas, de células claras, un sarcoma, ¿verdad? Pero esta paciente pasó un calvario que mejor no les cuento. Hasta que llegó con nosotros, logramos verle esto, y pues luchamos por hacerle muchas cosas hasta que llegó a este diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esta es una marca en el dorso de la muñeca, como dijimos, un sarcoma de células claras. Y aquí un tumor muy característico. Este es el radio. Miren cómo se levanta aquí la cortical del radio y levanta a los tendones extensores correspondientes. Es un tumor de células gigantes del hueso. Miren esta mano, esta muñeca acá tan edematizada, tan engrosada, y es porque tenemos que el tumor de células gigantes se comporta en este caso como una masa expansiva, destruyendo a la región distal del radio. No está afectando al cúbito ni a la primera fila de huesos del carpo, ¿ah? Y pues tiene señales de vascularización. A la interrogación Doppler, de estos tenemos por lo menos unos 3 casos. Y también tenemos el tumor de células gigantes de la vaina del tendón, que es otra cosa parecida. Pero esto es en la vaina del tendón. Este es en el dorso de la muñeca. Es un enorme tumor de células gigantes. Un schwannoma de la mano, pues conseguimos la histopatología y supimos que esto que estábamos viendo acá, que no sabíamos en este momento qué era un schwannoma de la muñeca, ¿ah? Este pacientito jovencito, que me da mucha tristeza siempre que veo estas imágenes, porque está a punto de graduarse en el conservatorio como maestro en guitarra clásica. Se cayó, se lastimó la muñeca, fue operado un viernes en la noche por personas no especializadas en cirugía de la mano, y dejaron algunos cabos sueltos, que los más importantes pues fueron los nervios mediano y cubital. Aquí vamos a ver el nervio cubital, acá cómo se engrosa. Miren esta severidad de lesión, ¿verdad? Este es el nervio mediano, completamente, con una estructura completa, ¿ah? Y entonces, obviamente los dedos, si están lesionados, los dos nervios se van a poner en garra completa, ¿ah? Porque hay garra parcial cuando se lesiona solo el nervio mediano, y garra completa cuando se lesiona de esta manera el nervio mediano. Aquí tenemos un amartoma fibrolipomatoso que ya todos conocemos seguramente. Aquí estamos cerca del canal cubital. Tiene sus haces fasciculares acá oscuros, y alrededor de ellos hay abundante tejido adiposo.
El carpal boss es una protuberancia en el área dorsal del carpo, giboso le llaman. Afecta sobre todo a las bases del segundo y tercer metacarpiano, que es donde se insertan nuestros extensores carporradiales, ¿verdad? Y va a tener dolor ocasional y limitación del movimiento con tendinopatía de inserción, sobre todo de cualquiera de los extensores carporradiales largo y corto. La risartrosis del pulgar, aquí vemos una masa también, ¿verdad? Esta es una artrosis degenerativa de la articulación trapecio-metacarpiana y la vamos a observar así, una destrucción completa con la producción de una masa. Aquí vemos que esta arteria está tortuosa severamente, aquí lo tenemos como los tendones ahí sufren fricción, ¿verdad? Este es un caso, son varios casos que tenemos, pero es raro verlo en solitario, encontrar en solitario una sinovitis del tendón flexor carporradial, como en este caso. Aquí tenemos la arteria, la vena, y miren cómo tiene una sinovitis solitaria, podríamos decir, ¿va? Porque no había ningún otro compartimento, ¿va? Aquí tenemos otro con flexor carporradial similar y este otro también. Y pues es patología un poco extraña. Vamos a platicar por último un poquitico del síndrome del canal de Guillain. Nosotros no lo vemos con mucha frecuencia. En los últimos estudios hemos encontrado nosotros que a nivel del pisiforme, el doctor Tagliafico y el doctor Martinoli en el 2013 dijeron que el promedio, el área promedio que íbamos a encontrar era de 3.1 más o menos 1 milímetros al cuadrado. Y el doctor Reckelhoff y colaboradores de una importante investigación dijeron que en el 2015, 2 años después, que en hombres era de 6 más o menos 2 milímetros al cuadrado y en mujeres su casuística fue de 5.0 más o menos 1 milímetro al cuadrado. Aquí tenemos al pisiforme, aquí tenemos nuestra arteria cubital, nuestro nervio cubital normal, 5 milímetros al cuadrado. En este otro lo vemos bastante hipoecoico y grueso, más grueso que acá, y esta tenía una neuropatía de causa indeterminada. Nunca supimos por qué, pero tenía sintomatología del canal de Guillain, de atrapamiento del nervio cubital en esta región con 12 milímetros al cuadrado. Y este otro también es anormal, tiene 10 milímetros al cuadrado. Observen, los patrones son tan raros en estos dos casos, ¿verdad? Y lo más característico que nos presentan los libros va a ser el ganglión, ¿verdad? El ganglión quístico dentro del canal de Guillain produciendo compresión sobre el nervio cubital. En este caso encontramos que tenía 11 milímetros al cuadrado y acá tenemos la arteria. Y con esto damos por terminada la reunión, la plática, perdón. Ahora, Muy bien. muy bien. Muchísimas gracias, doctor Armando Zamora, por tan fantástica, por tan nutrida presentación. Casos muy bien documentados y además muy bien diagramados para que podamos entenderlo de una manera adecuada. Muchísimas gracias, doctor, de nuevo, de parte de todos los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido. Y en efecto, hay varias preguntas que voy a hacer lectura, doctor. Vamos a empezar. Ok. Listo. Primera pregunta. Dice, buenas noches. ¿Utiliza ecográficamente la clasificación ICRS en las lesiones del fibrocartílago triangular? No, Siguiente pregunta.
¿Cuál sería la diferencia ecosonográfica entre el tenosinobioma versus el ganglión quístico del carpo? Tenosinobioma no lo he encontrado en ningún libro, así como tenosinobioma de como 10, 12 libros que tenemos acá. Tenosinobioma, no. Es un término que no aparece en ninguno de los artículos que hemos investigado. Listo. En caso de la disociación escafosemilunar, ¿de qué separación en milímetros podemos hacer diagnóstico ecográfico? Escafo semilunar, en primer lugar tenemos que ver nuestro ligamento, que esté íntegro. Eso es importantísimo. Si está íntegro, va a ser difícil que haya una apertura articular anormal. Vamos aproximadamente unos 2 a 3 milímetros de distancia, pero esencialmente lo que tenemos que ver ecográficamente es nuestro ligamento. Así no está el ligamento, es que está la estructura, pues hay patología. Ok. Bueno, tenemos ahora otra pregunta. Electromiografía versus ultrasonido musculoesquelético en el síndrome del túnel del carpo. Sí, desde hace muchos años, 2004, el doctor Wong y colaboradores ya comparaban la electromiografía con el síndrome del túnel del carpo, incluso le daban un poquito de más importancia al ultrasonido. A estas alturas, estoy hablando 18 años después de esa publicación en la Radiology, yo creo que puede ser importante para algunos colegas traumatólogos ortopedistas, pero para nosotros, los radiólogos, por lo menos mi persona como radiólogo, no tiene necesidad de leer los electromiogramas para establecer un diagnóstico concreto y seguro de síndrome del túnel carpiano basado en toda la imagenología sonográfica que presentamos. Perfecto. Nueva pregunta. ¿En qué región anatómica recomienda realizar infiltración guiada por el ultrasonido, ya sea plasma rico en plaquetas o esteroides? Nosotros no hacemos intervencionismo. Listo. Nueva pregunta. ¿Qué hallazgos ultrasonográficos se encuentra en una contractura de Dupuytren? Sí, en el Dupuytren generalmente no lo vamos a ver en la muñeca, ¿verdad? Estamos hablando de la muñeca. El Dupuytren lo vamos a encontrar sobre todo en la palma de la mano y vamos a encontrar los subcutáneos esencialmente produciendo contracturas tendinosas que son irreversibles y deformidades de la mano, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, casos de Dupuytren, pero no son de la muñeca. Ok, perfecto. Luego, doctor, hay un listado de saludos y felicitaciones. El doctor Víctor Amir Antón, la doctora Eda Leonor Chávez, presidenta electa de la FLAUS, y nos veremos pronto ya en Panamá en el mes de agosto para que estemos todos preparados. Gracias, doctora Eda, por acompañarnos esta noche. Ella le felicita por la didáctica de la presentación y las imágenes tan bellas. Hay saludos también de Esperanza Chang. Mucho gusto. Gracias. El video, gracias por el permiso al doctor Zamora, se sube al canal de YouTube de Asogu, canal de YouTube de Asogu. Estará subido en unos 10, 15 días en lo que se edita y se acondiciona para que sea subido a nuestro canal. Así que estén pendientes del canal de Asogu. Solo escriben Asogu en el buscador de YouTube y ahí va a aparecer nuestro canal. Saludos de parte de Susana Montenegro, Astrid de León. Felicitaciones al doctor. Aquí tengo una pregunta para el doctor Zamora. Diferencia ecográfica de tumor falso llamado espolón.
Tumor falso llamado espolón. Bueno, nosotros los espolones los conocemos como prominencias óseas, ¿verdad? O entesofitos en otros casos, pero tumor espolón no lo conozco. Luego hay más felicitaciones, doctor, y pues de nuevo, muy agradecido, le envían saludos y agradecemos la compañía de todos. También al principio de la charla nos mandó saludos el doctor Cabrera, se le envía saludos a la doctora Ercilia Guerra, Roxana Vargas, Jamie Fuentes, doctor Pedro Luis Cabrera, la doctora Silvia Lam, bienvenidos y gracias por habernos acompañado esta noche. Doctora Lucrecia Vargas, y bueno, fantástica presentación, doctor. Estamos muy contentos, muy alegres, muy satisfechos. Le agradecemos haber dicho que sí a esta noche científica. Por supuesto, compartir su experiencia, porque esa es la parte, creo que es el desafío y es a lo que estamos llamados nosotros como profesionales. Empezar a formarnos, pero luego en miras a poder compartir esas experiencias, que no quede solo en nosotros y que con esto podamos también nosotros tener un llamado, ¿verdad? Escuchar este llamado a seguir formándonos no solamente de manera virtual y temporal como esto, que es algo muy corto, sino de veras profundizar en el área. El doctor ya mencionaba cuántos libros tiene para revisiones, cuántas revistas consulta, con cuántos autores están platicando, cuántas publicaciones se han hecho. O sea, esto es un trabajo arduo y yo pues de verdad admiro al doctor Zamora de manera personal por todo ese ahínco en la formación académica personal y en poder compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias, doctor. Existen más saludos desde Venezuela, desde Colombia. El doctor Roberto Moncayo también le envía saludos. Así Ah, que, pues, doctor, estamos en muy buena compañía. No sé si tiene algunas palabras para cerrar la noche. Así, si no, pues le cedo la palabra al doctor Néstor. sí, muchísimas gracias a todos por su presencia. Les agradezco mucho sus saludos, el cariño de muchos que he visto que están conectados. Un abrazo para todos de nuevo y espero que haya otra oportunidad tan pronto como posible. Muchas gracias.